Muy buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, profe. Sí, Muy profe. bien. Este, ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiéndoles? ¿No? Sí, profe. Se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Confirmen por favor eso porque Sí, el, profe. el internet desde ayer está un poquito medio flaqueando. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Muy bien. Ahí estamos, cuatro compañeros. Pues esperemos que en el transcurso de la sesión pues vayan ingresando aún más. Se espera eso. Y bien, hemos llegado pues, o estamos hoy día llegando a la última unidad, ¿no? La última unidad de nuestro curso, la unidad número 14. Y si ustedes son atentos, ahí en el título de la unidad seguramente habrán advertido un error, ¿verdad? Si se dan cuenta, ustedes observan, Sí, en realidad profesor. el título, ya vimos esta parte de medidas de superficie, ¿no? O en todo caso, la parte de la unidad número 14 es medidas de volumen, ¿ya? Medidas de volumen. Bien, ¿qué es el volumen? Pues el volumen es una magnitud, ¿ya? Está catalogado como una magnitud derivada en el Sistema Internacional de Unidades. Es es el producto, ¿no? Es el producto en realidad de tres unidades de longitud. ¿Cómo así? Eh, es el producto de multiplicar largo por la anchura, ¿no? Largo por ancho, que viene a ser en las dos dimensiones. Y luego pues le agregamos la tercera dimensión, que es la altura, ¿no? La altura. Las unidades con las cuales normalmente se trabaja en el sistema internacional es el metro cúbico. Pero hay unidades más pequeñas todavía, como son el decímetro cúbico, milímetro cúbico, centímetros cúbicos. Es más, existe otra unidad de medida de volumen en el sistema internacional, ¿no? Que es el litro. No sé si ustedes han escuchado. Incluso vamos a comprar nuestras bebidas en base a esa unidad de volumen, ¿no? Véndeme una gaseosa de 1 litro, ¿no? O de litro y medio. Lo que en realidad estamos llamando es el contenido, es la cantidad de volumen de ese líquido, ¿no? Que es contenido en ese recipiente. Muy bien. Existe también el equivalente en el otro sistema que normalmente vemos, que es en el sistema imperial o también llamado inglés, que son los galones, ¿verdad? Un galón pues tiene una equivalencia, se puede convertir, hay un factor de conversión, pero ya les había dicho que acá en nuestro país pues tenemos esa dualidad de siempre estar desenvolviéndonos en distintas o en distintas unidades, ¿no? Por ejemplo, vamos a la ferretería y compramos a veces cosas que están en sistema internacional, milímetros, ¿no? O en todo caso, litros, ¿no? Y a veces compramos cosas que están en el sistema imperial, ¿no? Ejemplo, cuando vas a comprar los tubos, que normalmente están pues en pulgadas, ¿no? Bien,
En la parte, en el manual, vamos a fijarnos, ¿no? Que tenemos unas escaleritas, la misma que ya venimos trabajando, viendo esto, desde la unidad 3, de 12 en realidad, que correspondía a medidas de longitud, luego medidas de superficie y esta última medidas de volumen, ¿no? En las de longitud, pues solamente había que recordar la tabla, el factor, ¿no? Ya que un metro es 10 decímetros, un metro es 100 centímetros, un metro es 1000 milímetros, y ahí sus equivalencias, ¿no? Cuando buscábamos trabajar con las superficies, el exponente o el factor cambiaba exponencialmente porque se trabajaba en unidades al cuadrado. Acá también va a aumentar porque se trabajaría en unidades al cubo, unidades cúbicas, ¿no? Y por lo general, siempre se está trabajando con estas unidades. Kilómetros cúbicos, hectómetros cúbicos, decámetros cúbicos, metros cúbicos, milímetros, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, ¿no? Existen otras unidades, es cierto, pero de preferencia se utilizan pues para otro tipo de cálculos. Algo también que debemos acotar, ¿ya? Es que en la naturaleza existe un líquido llamado agua, el agua pura, no el agua potable, porque nuestra agua potable no es 100% agua, ya contiene otros aditivos, ¿no? Para el agua pura, en el estado líquido, normalmente que lo encontramos acá en el planeta Tierra, podemos encontrar esta equivalencia, ¿no? ¿Qué, profe, qué equivalencia? Que un litro de agua exactamente es igual a un decímetro cúbico y un kilogramo de agua exactamente equivale a un decímetro cúbico, por lo tanto también será igual a un litro. Entonces, aproximadamente un litro de agua es un kilo de agua, ¿sí? Esto se cumple para el agua, ojo, no para otras sustancias, vale decir, no para agua lodosa, no para otros insumos químicos. Otros insumos químicos tendrán otras equivalencias, ya que van a tener pues otros valores de densidad. ¿Ok? El aceite, por ejemplo, no está sometido a esta equivalencia. Dependiendo de la densidad del tipo de aceite, vamos a encontrar distintas medidas, ¿ya? Pero normalmente en la casa, ¿no? Hacemos este cálculo. Si ustedes habrán escuchado, pues los albañiles, los que están construyendo, pues la base para poner ahí nuestro tinaco o nuestro reservorio de agua, ¿no? Siempre lo preparan, ¿no? Y nos consultan de qué capacidad va a ser tu reservorio ahí arriba, en tanque elevado que llaman, ¿no? Uno puede decir, bueno, va a ser de 1 metro cúbico, ¿no? O sea, 1 metro cúbico, mil litros. Si son 1000 litros y si cada litro vale un kilo, pues mil kilogramos, o sea, vale decir 1 tonelada. Entonces el maestro albañil pues va preparando la zapata, la base, ¿no? Preparado para soportar ese peso, ¿no? Entonces un empírico no hiciera distinción y simplemente lo va a construir por construir, ¿no? Entonces el maestro pues sabe de estos detallitos, ¿no? De estas cositas. Entonces recuerden, en el sistema internacional un decímetro cúbico es un litro para el agua, ¿ya? Para el agua. Es más, el agua sometido a ciertas condiciones, ¿no? A 4 grados Celsius de temperatura. ¿Por qué? Porque el agua, como es un líquido, al ser sometido a calor, experimenta lo que se conoce como dilatación volumétrica. Se expande. Y el agua es la única sustancia, que no cumple la otra regla de la dilatación volumétrica. Otras sustancias, cuando le bajan la temperatura, por ejemplo el alcohol, ¿no? Si se aumenta la temperatura a alcohol, su volumen aumenta también. Pero si se le disminuye su temperatura, vale decir, si se le está congelando, su volumen también disminuye.
El agua cumple eso hasta los 4 grados. O sea, le vas poniendo calor y va aumentando su volumen. Le quitas calor y va reduciendo su volumen hasta llegar a los 4 grados. Cuando baja de los 4 grados, pasa algo muy extraño. En lugar de disminuir su volumen, comienza a aumentar porque se convirtió en, o se está convirtiendo en hielo. Pasa a un estado sólido, ¿no? Es por eso seguramente que a ustedes les habrá pasado si han dejado una botella de gaseosa o una botella de repente una cerveza de vidrio esta, ¿no? En una nevera y se olvidan. ¿Qué va a pasar? Al día siguiente seguramente va a revisar y ya las paredes de recubrimiento del vidrio de la botella pues se han roto, ¿no? Lo que normalmente dicen en la casa, o se ha reventado la botella, ¿no? ¿Por qué pasa eso? No porque el vidrio no soporte bajas temperaturas, sino porque internamente el agua está expandiendo su volumen y ha sobrepasado la resistencia de ese material. Eso no va a pasar, por ejemplo, con el plástico, ¿no? El plástico va a expandirse, es más flexible, ¿ok? Bien, eso es lo extraordinario entonces con el agua. Muy bien, y aparte aquí en este material van a notar distintos cuerpos geométricos o sólidos geométricos, ¿ya? En el tema anterior teníamos las ecuaciones o las fórmulas, ¿ya? Ecuaciones o fórmulas de las superficies de muchas figuras geométricas. Miren, cuadrado, rectángulo, trapecio, círculo y otras cosas, muchos más, ¿no? Entonces, en los cuerpos geométricos, en los sólidos, es decir, en cuerpos de 3 dimensiones, ya no tiene ese nombre. Porque normalmente cuando nosotros vemos, por ejemplo, una caja, ¿no? Una caja de galleta, una caja donde viene un par de zapatos, tendemos a decir, mire, esa caja tiene forma rectangular. Y en realidad no estamos 100% en lo correcto. ¿No? Entonces, los cuerpos geométricos, al igual que las figuras geométricas en 2 dimensiones, también tienen sus propios nombres. Acá tenemos, por ejemplo, un prisma, o también llamado paralelepípedo. Pero es poco común, pues, ese nombre, ¿verdad? Es poco común. Simplemente cuando vemos un cuerpo que tenga esta forma, solemos decir, ah, tiene forma rectangular. En realidad, rectangular tienen formas las caras laterales que construyen este sólido, ¿no? Eh, tenemos prismas de distintas formas, distintos nombres. Es más, se utilizan las propiedades ópticas de los prismas, ¿no? En el laboratorio, con un prisma, de hecho, de un cristal, se puede eh, dispersar la luz blanca en sus distintos espectros y se da el fenómeno del arco iris, ¿no? También en los equipos de cómputo, en el mouse óptico, ¿no? No sé si ustedes han visto, creo que tienen un mouse óptico. E internamente allí hay un prisma, ¿no? Hay un prisma que facilita, ¿no? Que la luz, pues, se subdivida, ¿no? Pero bueno, y así vamos a tener muchas otras figuras. Cubo, todos conocemos un cubo, si alguna vez han jugado con un dado, ¿no? Y existen otras figuras de repente en un momento no hayamos visto como una pirámide, ¿no? Una pirámide, un cilindro, que esto sí le llamamos como debe ser, ¿verdad? Eso es lo extraño. Si usted, por ejemplo, va al mercado, ¿no? O a Masusa, acá a un puerto donde van las lanchas, ¿no? Y ve, ahí están los cilindros del combustible, ¿no? No le llaman, mira, ahí están los círculos. Eso es lo extraño. Eso sí lo llaman correctamente, como debe de ser, un cilindro, ¿no? Así como el cilindro vamos a tener una esfera, lo que normalmente en los niños llaman una bola, ¿no? O las canicas, una esfera. Pues bien, cada una de estos o cada uno de estos cuerpos geométricos, sólidos geométricos, van a tener sus propias ecuaciones, sus propias fórmulas, vamos a llamarlo, ¿ya? Sus propias fórmulas para poder calcular su volumen, su área, su superficie respectiva.
Sería poco productivo pedirles pues que nos memoricemos cada una de las 50 y tantos fórmulas que vamos a encontrar aquí en esta unidad. Sumado eso a las que están en la clase de la unidad pasada, que hay áreas también ahí, pues es poco práctico realmente, ¿no? Es poco práctico, es poco realista. Normalmente no nos grabamos en la mente tantas ecuaciones a no ser que se trate después de una actividad repetitiva, que o sea que todos los días estemos utilizándola. Así que lo más práctico es tener un apunte a la mano, un resumen ahí en nuestro cuaderno de las fórmulas de las ecuaciones de estos cuerpos geométricos. O sea que cuando tengamos que realizar un cálculo, ¿no? Simplemente lo que vamos a hacer es revisar nuestros apuntes y ver a ver qué figura estamos tratando. Ah, muy bien, estamos viendo esta figura, correcto. A ver, voy a ver qué fórmula vamos a aplicar. Ahí está la fórmula. Acá me dan la altura, el arista, un vértice, una cara, etcétera. Muy bien, hecho este resumen entonces, vamos a resolver algunos cálculos que están acá propuestos, ya sea en la hoja de ejercicios, como ustedes están viendo acá, o en el libro de trabajo. Vamos a empezar por el que está en la hoja de ejercicios. Ok, ahí está. Vamos a empezar con esta. Vamos a efectuar un recorte. Un momentillo. A ver, el número 2 está interesante. Vamos a ver y vamos a resolverlo por acá. Muy bien. Atentas, atentos. Nos dice el enunciado. Un cubo tiene una capacidad de 64 litros. Pregunta, ¿cuánto mide su arista en centímetros? Muy bien. Partimos primero, ¿qué es un cubo? Un cubo es un cuerpo geométrico que se caracteriza por tener lados en forma de cuadrados. ¿Sí? ¿Cuántos lados? Pues tiene 6 lados. O sea, perdón, 6 caras. Tiene 6 caras. ¿Ya? Aquí de repente no lo notamos porque es un dibujo en 2D que trata de engañar al cerebro mediante una perspectiva que en dibujo técnico se llama isométrica, ¿no? Que le da pues la figura como si fuera pues el 3D, ¿verdad? Pues acá tenemos, miren, una cara frontal, lateral derecha, lateral izquierda, superior, posterior, inferior, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, fíjense, contemos las flechitas, 2, 4, 6 caras, ¿ya? Entonces el cubo tiene 6 caras. Aparte de eso, cada cara está formado por vértices, perdón, por líneas. Cambiemos, esta es una línea, esta es una línea, esta es una línea y esta es una línea que están formando un cuadrado que viene a ser la cara de una de las caras del cubo, ¿ya? Donde se intersectan, donde se cruzan varias caras, por ejemplo, esta cara que están bien, ¿no? Aunque el pulso no me ayuda, ¿ya? Vamos a dibujarle acá. En un dibujo, en un papel, obviamente estamos representando una perspectiva, ¿no? Porque recuerden, estamos mediante una perspectiva, o sea, mediante un ángulo de inclinación que normalmente es 15 grados, ¿no? Se trata de engañar al cerebro para que el cerebro crea que es una figura en 3D, ¿no? Es más, en algunos dibujos, en algunos trazos, van a notar ustedes que las caras que no se ven, normalmente lo representan así con líneas punteadas, ¿no? Con líneas punteadas. Muy bien, entonces, donde se intersectan las caras, este de acá, por ejemplo, este es una arista, ¿sí? Donde se intersectan las caras es una arista. Muy bien, hecho esa explicación, partimos entonces de el dato. Los datos que nos dan son los siguientes, ¿no? Tenemos un volumen de 64 litros. Recuerden, los litros es una unidad de volumen, ¿ya? Aparte nos dice que queremos calcular la medida de su arista, perdón, de su arista, eh,
en centímetros. Muy bien, entonces vamos a ubicar cuál es la fórmula del volumen de un cubo. ¿Ya? Vamos a suponer que estamos neófitos en el tema y vamos a buscar entonces un cubo. Aquí está el cubo. A ver. Acá tenemos el cubo, ¿no? Entonces, el cubo, su volumen es la arista elevado al cubo, ¿correcto? Si se trata desde el punto de vista de un paralelepípedo, también podemos decir que el volumen es el largo por el ancho por el alto, que como en ambos casos, en los tres casos, se trata de la arista, el valor de la arista, pues por eso pone acá que es a al cubo, ¿no? A al cubo. Bien, entonces vamos a partir de esa premisa, ¿ya? Vamos a partir de esa premisa y vamos a, ahí está, vamos a decir entonces que el volumen es la arista al cubo. Ojo, acá le ponemos A, pero en realidad podemos poner cualquier letra. Por decir que las aristas para mí van a ser X, ¿ya? Y la ecuación será X al cubo, ¿ya? No hay problema ahí. Muy bien. Y observamos que ya tenemos el dato del volumen. El volumen es 64 litros, que es igual a X al cubo, ¿no? Entonces, ese exponente cúbico pasa como raíz cúbica, ¿no? Pasa como raíz cúbica en, en el siguiente miembro de la ecuación. Y el litro, vamos a hacer la conversión que un litro es un decímetro cúbico, ¿correcto? Entonces acá hay que buscar un número que multiplicado 3 veces de 64. Y sabemos que es, ¿cuánto? ¿Qué número multiplicado 3 veces nos da 64? 4, ¿verdad? Muy bien. 4. ¿4 qué? Decímetros. Muy bien. Entonces, la arista equivale a 4 decímetros. Pero, ojo a esto. En el cálculo no nos solicitan en decímetros. Nos piden en centímetros. Entonces, debo recordar el tema de medidas de longitud. En donde teníamos que, recuerdan ustedes, que un decímetro es igual a 10 centímetros, ¿verdad? Un decímetro es 10 centímetros. Eliminamos decímetro y por lo tanto la misma arista equivale a 40 centímetros. Fíjense, con un cubo de 40 centímetros de arista, o sea, un regular, no regular, tendríamos capacidad para 60 litros, ¿no? En este caso, como estamos haciendo la equivalencia de litros a decímetros, obviamente estamos hablando pues de agua, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ninguna. Bien, vamos a proponer entonces un caso, ¿no? Ahí extraído de eh, libros de trabajo, ¿ya? Y acá está el gráfico. Muy bien. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Muy bien. Está muy grande. Pero un poquito más pequeño. Muy bien, ahí está más pequeño. Es el mismo cálculo. Nos dice, un cubo tiene una capacidad de 216 litros. Pregunta, ¿cuánto mide su arista en centímetros? 5 minutitos. Intenten calcularlo y compartan su resultado en el chat. Colaboración de los compañeros Johan, de Raúl y de Giraldo, ¿no? Y ambos, bueno, los tres compañeros coinciden en ese resultado, ¿no? Prácticamente es efectuar los mismos cálculos, ¿no? Donde decidimos pues que
Para mí la arista es X, entonces el volumen será pues X al cubo, ¿no? Pero ya nos dan que el volumen es 216 litros, o sea, vale decir 216 decímetros cúbicos, ¿no? Y esto pues extrayendo raíz cuadrada, perdón, raíz cúbica, también raíz de índice 3, ¿no? O sea, ¿qué número o multiplicado 3 veces? Obtenemos raíz cúbica de 200, perdón, multiplicado 3 veces, obtenemos 216, ¿no? ¿Cuál será? ¿Mm? 8 por 8, 64, 64 por 8, ¿no? 6 por, no es, 5. ¿Mm? ¿Cuánto es? ¿Qué número multiplicado? 3 veces, ¿no? Eh, se obtiene 216. 6, ¿verdad? 6 por 6, 36. 36 por 6, 18, 21. Entonces es 6 y decímetros, ¿no? Nada más. Pero también acá nos piden en centímetros, por lo tanto, hacemos la conversión que un decímetro es 10 centímetros. Acá eliminamos la magnitud decímetro y obviamente obtenemos 6 por 10, 60 centímetros, ¿verdad? Entonces, para nada complicado el cálculo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, profe. Muy bien. Pasemos al siguiente cálculo. Aquí está, este está interesante. Vamos a hacer un recorte de este cálculo, ¿ya? Y todos los demás van a tener este tipo de formato, ¿no? Uno pensaría que los últimos temas van a ser extremadamente complicados, pero no necesariamente es así, ¿ya? Porque si ustedes ven, estamos aplicando, ¿no? Observamos la figura, analizamos el enunciado y vemos pues qué fórmula aplicar, ¿verdad? Bien, atentas, atentos. Ahí nos dice el enunciado. Un recipiente de aceite con una base de 60 por 40 centímetros está lleno con 120 decímetros cúbicos de aceite. Muy bien. ¿Qué altura tiene el nivel de aceite en centímetros? Acá el error de análisis que puede decir o cometer un alumno es, profe, 120 decímetros cúbicos, entonces es 120 litros. La respuesta no es así, ¿no? ¿Verdad? Porque la densidad del aceite es distinta a la del agua. Ya, tengan en cuenta eso. La densidad del aceite ya es distinta a la... Puede que se aproxima, sí. Es casi igual. ¿Varía un poquito? Sí, varía un poquito. De repente en unidades de volumen la variación va a ser mínima. Pero ¿saben dónde sí va a cambiar? En la unidad de masa. ¿Por qué? Porque ahí no se va a cumplir la regla que un litro de agua es un kilo de agua, ¿verdad? Pero no necesariamente un litro de aceite equivalga a un kilo de aceite, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso. Es a veces el error de personas que no tanto manejamos estas equivalencias, ¿no? Pues bien, empezamos identificando que tiene la forma de una pecera. Nos dan las dimensiones de la base. Y la base, voy a dibujarlo acá, voy a representarlo acá. Vamos a dibujarlo, ¿ya? La base tiene la forma de un rectángulo. Estoy dibujando. Ahí está. Entonces, si ustedes ubican la base, justamente representaría la cara inferior en realidad es un prisma, ¿no? O es un paralelepípedo. Entonces, tenemos que las dimensiones son 60 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho. Muy bien, excelente. Ya tenemos la base. Profe, pero ¿para qué nos dan la base? Si lo que nos piden calcular justamente es esta altura. Es que
justamente el volumen de un paralelepípedo es igual al largo por el alto por, perdón, la altura se representa acá, largo por ancho por la altura, ¿cierto? Entonces, de toda esta figura, en realidad lo que nos interesa, acá vamos a dibujar, de toda esta figura lo que nos interesa es el paralelepípedo donde, que contiene el líquido. No nos interesa calcular de todo, ¿no? De esto, ¿sí? De esto. No nos interesa de todo, solamente de eso. Entonces, pero nos dan entonces el volumen, claro. El volumen que nos están dando acá es 120 decímetros cúbicos. Muy bien, ya tenemos ese dato. Entonces lo vamos a sustituir acá. Todo esto es 120 decímetros cúbicos, ¿correcto? 120 decímetros cúbicos. Entonces, pues, sustituyo el largo, que es 60, ojo a esto, centímetros, por el ancho, ojo a esto, que es 40 centímetros, por la altura, que no sé cuál es igual a 120 decímetros cúbicos, ¿no? 120 decímetros cúbicos. Los que han resuelto, ¿no? Ya se habrán puesto en alerta que ahí hay dos magnitudes que hay que convertir. Bien, sigamos en el cálculo. Estos valores numéricos que son, ¿no? 60 por 40. Centímetros por centímetros, tengo centímetros al cuadrado. Y acá obligadamente tengo que buscar la equivalencia. Sabemos que un decímetro es 10 centímetros. Entonces, un decímetro cúbico sería 10 al cubo. Y 10 al cubo ustedes saben que es 1000, ¿cierto? Ahí multiplicamos 10 por 10 es 100 y 100 por 10 es 1000. Entonces, ese valor vamos a sustituir. Un decímetro cúbico es igual a 1000 centímetros cúbicos. Muy bien. Entonces, caramba, la pizarra cómo se mueve. Entonces sustituimos, bueno, vamos a acá eliminar un 0 con otro 0, un 0 acá con otro 0. Vamos a extraer mitad de 6 es 3, mitad de 12 es 6, mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3, tercia, tercia, mitad de 2 es 1, mitad de 100 es 50, ¿no? La altura será. Y centímetros cuadrados, centímetros cúbicos, ustedes saben que, vamos a poner acá, ¿no? Los exponentes de una división, recuerden el tema de potenciación, se restan, ¿no? 3 menos 2, 1, o sea, vale decir simplemente centímetros. Y ahí está el resultado. Quiere decir que la altura de ese paralelepípedo, ¿no? Suena un poco a trabalenguas, ¿no? O a un apellido de un griego, pero así se llama paralelepípedo, ¿no? Entonces la altura de ese paralelepípedo que contiene aceite es de 50 centímetros. ¿Alguna consulta o pregunta acá? Bien, como es de costumbre, Ninguna, profesor. voy a proponerles un caso parecido para que usted pues afine su puntería, vamos a poner así, ¿no? E intente resolverlo, ¿ya? Caramba, es que es difícil es mover esta caja acá. Ahí está. Y de antemano también la misma figura, la misma figura. ¿Qué nos dice acá? Nos dice lo siguiente. Un recipiente de aceite con base de 50 por 30 centímetros está lleno con 60 decímetros cúbicos de aceite. ¿Qué altura tiene el nivel de aceite? Le digo igual, 5 minutitos e intentamos resolverlo.